el gallito con... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una cita con las urnas 2020. Yo ya no la escucho. José Roldán, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Alejandro, Ivonne. Muy bien, igualmente. Y escuchamos, ¿qué tal? Bienvenida, bueno. No escuchamos a Jorge. Creo que se congeló. Alejandro. Sí, por ahí alcanzo a divisar que mencionaste mi nombre, Jorge, y como siempre un gusto saludarte, y a José y a Ivonne, por supuesto, un gusto de nuevo compartir mesa con ellas. Bueno, con las urnas, bueno, como podemos ver, esta Se nos fue de nuevo problemas el internet de Jorge. A ver si se vuelve a conectar. Que siempre es un tema. Esto de las tecnologías, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, nos comentan que Jorge tiene problemas con su conexión. Sí, Ahí está, yo creo que aquí está. ya estamos aquí, ¿ya me escuchan? Te escuchamos claro. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, qué bueno. Yo pensé que me había pasado lo del ministro Saldívar, que se quedó sin internet un par de días casi. Se tardó un poquito en contestar. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias. Como les decía, cada semana aquí a esta hora para analizar pues los temas de la agenda y por supuesto la pugna electoral que pues, se adereza, ¿no? Uno con otro, los temas de la agenda con las elecciones que pues ya están, yo creo que ya están en su momento muy, muy interesante. Y el primer tema que les propuse para platicar, pues tiene que ver con la resolución que tomó el pasado jueves un juez en torno a la ley eléctrica, a la ley de industria eléctrica, que el presidente de la República envió como iniciativa preferente al Congreso, y que bueno, de acuerdo con sus instrucciones, y ahí están los videos, fue aprobada sin pues modificarle una sola coma, como él mismo se los ordenó, se los instruyó. Y bueno, este juez suspendió la legislación. Hoy, por ejemplo, veíamos un interesante artículo, se los compartí por ahí, de José Roldán en Reforma, donde explicaba pasito a pasito qué significa, qué fue la decisión que se tomó, pero que bueno, ha llevado a una estira y afloja, críticas del presidente, cartas del presidente, respuesta del presidente de la Corte a estas misivas, en fin. Es un tema muy, muy, muy relevante. Ya habíamos hablado de la reforma eléctrica, pero ahora pues estamos en una pelea completa. Y ahora sí, perdón, me gustaría entrar con José Roldán para que nos ponga en contexto. ¿Qué se decidió en esta de qué fue lo que... Y bueno, que ahora tiene en... Sí, efectivamente. Adelante, José. Gracias por tu pregunta, por darme la palabra. Tiene que ver con algo previsible, y esto es en la medida en que las reformas afectan no solamente
a quienes participan en el mercado eléctrico sin problema complejo de competencia económica y de medio ambiente. Entonces era previsible que se presentaran amparos y seguramente vendrán más, y es altamente probable que la tercera parte del Senado presente algo que se llama la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, pues es natural en un Estado democrático que haya acciones de los jueces que tienen la competencia y la atribución para establecer suspensiones. Ahora, en esto tenemos una serie de elementos y que son los siguientes. Lo que tomó el juez en este momento es una declaración de suspensión provisional, que sigue su curso, que va a haber un momento en los próximos días en donde tendrá que resolver la suspensión definitiva, considerando también los elementos que la autoridad le proporcione. Y cuando hablamos de elementos, no me refiero a la carta que dirigió el presidente de la República, el presidente de la Corte, que tiene otra causa, sino los argumentos en relación con lo que se está debatiendo. Es decir, si la autoridad tiene elementos para contrapesar el que no se vayan a producir efectos, el que no tenga las consecuencias que en este momento el juez piensa que pueden tener. Y entonces esto es lo relevante cuando tenemos procedimientos jurisdiccionales y tenemos terceros imparciales que resuelven la conflictividad social, en donde las partes presentan sus argumentos y por supuesto buscan persuadir, y cuando me refiero a persuadir es con razones fundadas, y esto es la ventaja, la gran ventaja del derecho en todos los países civilizados, y por tanto tenemos que el juez tendrá que decidir, y si no se está de acuerdo con el juez, pues habrá tribunales superiores y eventualmente llegará esto hasta la Suprema Corte. Es un proceso que se vive y que hemos vivido históricamente. Hay muchos casos en donde los tribunales han resuelto la inconstitucionalidad de leyes en todos los gobiernos. Entonces no es algo que... Pero el escenario nuevo es que el presidente tiene una forma particular de percibir la conflictividad. Es un gobierno que se alimenta de la propia confrontación y del conflicto, y bueno, que escala en este momento, y lo que hemos visto es una declaración en donde yo he escuchado argumentos en relación con los razonamientos del juez, sino hay una acción directa contra el juez. Y eso, por supuesto, tiene otro efecto, que tiene que ver con cómo se genera el clima en el cual los jueces deciden, y si este clima implica un amedrentamiento, una presión personal. Y bueno, eso es lo delicado del tema. Me parece a mí que sí, me parece que no tenemos un presidente que exponga razones y que propicie el debate, sino se va directamente a la confrontación. Y eso yo creo que es parte, digamos, a estas alturas, estoy convencido, es parte de la óptica misma de cómo se gobierna, digamos. Es parte de las políticas cotidianas del presidente. Ahí es la primera acotación. Para no usar la palabra. Claro, yo creo que sí vamos a seguir con este tema porque es de una relevancia importante. Y ahora le preguntaríamos a Ivonne Ortega. A ver, Ivonne, tú fuiste gobernadora, fuiste titular de un ejecutivo. ¿Cómo ponderas esto? Porque ya lo decía José Roldán ahorita en su intervención, que pues es un amago a un juez, y pues prácticamente es una advertencia. De ahí para arriba, el que quiere en la misma tesitura, pues así le va a ir. ¿Cómo ves esto en el actual contexto? Porque no debería sorprendernos, pues existe el canal jurídico para inconformarse. Eso es lo normal. Lo que preocupa es lo otro. ¿Cómo lo ves? Bueno, preocupa mucho porque es la garantía que tiene el ciudadano respecto a una acción de la autoridad. El amparo, por cierto, es el padre del juicio de amparo, pues es un destacado yucateco, Manuel Crescencio Rejón, que hemos recibido innumerables reconocimientos como yucatecos a nombre de Manuel Crescencio Rejón respecto a la oportunidad que le da al ciudadano de defenderse ante la autoridad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó un acto de autoridad, mandaron una iniciativa, la mandaron al Congreso, por cierto, hay que reconocer que no le movieron ni una coma, ni uno ni otro, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, sale un proceso, dos particulares que se sienten agraviados presentan el recurso de amparo, y el juez lo que determina es que si solo le daba
a estas dos empresas, el recurso de amparo pues ponía en condiciones de desventaja a otras empresas que estuvieran haciendo energía limpia. Decide, ¿cómo lo veré yo? Decide poner el piso parejo. ¿Qué veo de condición grave? Es, primero, que pareciera que todo lo asume el presidente como una cuestión personal. Y no es una cuestión personal, es un agravio en donde la gente acude a algo que pasa, no sé, no tengo la estadística, pero me imagino que se presentan amparos miles todos los días, ¿no? Claro, Una sí, auto de sí, sí. autoridad, inclusive hasta cuando hay un divorcio, por ejemplo, y hay ante un auto de autoridad, entre los que se divorcian dicen, me voy a amparar. Es algo muy común, es algo que pasa, y pareciera que lo sintieron como un agravio. Luego dice, pues resolvió muy rápido, ¿no? Pues resolvió tan rápido como la ley le mandata. Ese también es otro. Y me parece muy peligroso este linchamiento que están haciendo respecto al juez, de mostrar la foto de su casa, de su familia, de él, en donde del discurso a una agresión, me parece, no es al juez, a la persona, es a la institución. Si la institución o la que nos debe proteger a los ciudadanos se siente y es vulnerada, pues, ¿qué defensa nos va a quedar ante un acto de autoridad en donde te sientas violentado? Creo que es algo que es de mucho cuidado. Hemos visto, por ejemplo, en algunos casos donde se ha agraviado a alguien y a título personal deduzco, toma por ejemplo el caso de la periodista Lourdes Mendoza, en donde por varios días hubieron gente que la estuvo persiguiendo y le tiraba huevos, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que no cuidar la institución es muy peligroso. No es un tema personal. Yo como gobernador, me preguntaba Jorge, pues recibí varios amparos ante actos de gobierno. ¿Qué instancias son las que hay que seguir? Pues las instancias legales. Claro. Hay procedimientos, porque no se ha entrado al fondo del tema. El amparo lo que hace es que suspende provisionalmente para que haya una resolución. ¿Qué va a pasar si la resolución es a favor del gobierno y es constitucional? O sea, lo que están diciendo es que es inconstitucional y lo veníamos escuchando antes de que se presentara esta iniciativa, en donde varios colegiados decían que es inconstitucional, que violaba acuerdos internacionales, pero supongamos que le den la razón al gobierno. Los particulares van a insultar al juez que lo haga, van a tener la oportunidad de hacer lo que están haciendo en redes sociales. Me parece que es algo de verdad peligroso y estamos en el límite de la barrera de lo que representa un poder, el que garantiza el derecho del ciudadano. Pues ahí está. Alejandro Encinas, pues ahí están, hay una preocupación, ¿no? El ministro José Ramón Cosío también fue hoy señalado, ¿no? Por el presidente de la República, fue exhibido ahí con varias resoluciones que él tomó como ministro, ¿no? El presidente pues le echa en cara, ¿no? Decisiones como la guardería ABC, el caso de Atenco, varias resoluciones, una resolución también por el caso de Oaxaca, de algunas empresas de energía eólica, y pues sí, o sea, los pone pues en el patíbulo al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que fue el que tomó la decisión, decíamos el jueves de la semana pasada, pues está con una amenaza, ¿no? Enfrente de él. ¿No crees que el presidente se está excediendo en su posición, que él dice, no, es que yo debato, yo cuestiono porque tengo derecho? ¿No crees que está exagerando el presidente? No, quienes creo que exageraban de su opacidad y de su falta de rendición de cuentas es el Poder Judicial. Es uno de los poderes más opacos y que menos rinden cuentas. No conocemos como ciudadanos la naturaleza del Poder Judicial. Es uno de los poderes que menos abren sus puertas y sobre todo que no explican sus resoluciones. Y a mí sí me parece muy raro y muy inaceptable que pues son juez, públicas, ¿no? No, didácticamente, que las explique, que desencripten el lenguaje de los abogados, que solo es accesible para unos cuantos, y expliquen pedagógicamente en clave democrática a toda la gente cuál es la naturaleza de sus resoluciones. Y justo ese tipo de lenguaje especializado que utilizan es parte de una tradición para no rendir cuentas a la ciudadanía. A mí sí me parece pues inaceptable que un juez en lo individual de menor envergadura pueda suspender una reforma que viene
de no solamente de una iniciativa preferente del Ejecutivo, sino que ya fue avalada por una mayoría legislativa. Hay que recordar que el poder legislativo es el depositario de la representación popular y aquí un juez desde lo individual está pretendiendo revertir un proceso en clave democrática y una decisión totalmente legítima. Sí me llama también mucho la atención la celeridad, la rapidez, ojalá y así fuera en todos los casos, porque aquí tomó 2 días, pero hay que decir que hay gente que lleva en prisión 5, 10, 15 años que es inocente y que no se le ha dictado sentencia, porque parece que aquí el dinero es el que pueda definir cómo funciona el Poder Judicial, y desdichado el que no tenga un bufete de jurídicos y un espacio de lobby, de cabildeo para incidir en las tomas de decisiones del Poder Judicial. Entonces eso no es una impartición de justicia imparcial, porque depende más bien de la capacidad de cabildeo, de acceso a los despachos del poder, en donde sí puedes incidir o no. Y bueno, yo diría que no es la primera vez que ha pasado esto. Qué bueno que ya sepamos quiénes son los jueces. No se sabía esto, quiénes son los jueces que toman estas decisiones tan importantes. Ha habido jueces que han liberado supuestamente por una violación al debido proceso a torturadores, a las personas que desaparecieron a los 43 de Ayotzinapa. Y creo que como cualquier otro poder tienen que rendir cuentas, y tienen que rendir cuentas de cara a la ciudadanía. Y aquí hay mucho dinero de por medio. Imagínense, estas empresas eran capaces de contratar a exsecretarios de Estado, a la exsecretaria de Energía, al propio Felipe Calderón, un expresidente, era parte de su consejo administrativo, por lo cual sí puede haber una presunción de que hay un caso de corrupción aquí, porque hay mucho dinero de por medio, hay millones y millones de pesos en juego. Y yo creo que el llamado que hace el presidente no es al amago, simplemente es a que el Consejo de la Judicatura, que es quien revisa las labores de el desempeño transparente y honesto de los funcionarios del Poder Judicial, pues elabore de oficio una investigación interna, porque no se entiende de manera, no, es difícil de entender una resolución de estas magnitudes y con esta brevedad de tiempo de no incorporar el factor del poder económico que representan estas empresas afectadas por corregir la reforma energética de Enrique Peña Nieto. No es otra cosa que una corrección a una reforma energética que fue producto de los sobornos de Odebrecht, de la captura del poder legislativo por parte de algunas empresas transnacionales. Entonces, bueno, de eso se trata, de corregir y poner orden en un mercado, y pues que la CFE no puede jugar de tú por tú con empresas privadas, porque el Estado es el que está encargado de la planeación estratégica, y aquí lo que tiene que hacerse en el sector energético es poner orden, y sí que haya participación de privados, pero sobre todo que haya que se priorice el interés público. Creo que aquí me parece que son dos cosas José Roldán. diferentes. Adelante, Ivonne. Sí. Sí, adelante, José. Adelante, Ivonne, y luego José Roldán. Adelante, sí, Ivonne. Claro. Adelante, son dos cosas diferentes. El Ivonne. amparo lo que hace es que detiene o suspende ¿Suspendió? la acción de gobierno y no la cancela. Lo que hace es que hay que entrar a revisar si efectivamente es inconstitucional o no. Y ese no será ni está en disposición de un juez. Eso pasa todos los días con particulares, con privados, con actos de gobierno todos los días. Lo que sí me preocupa es esta condición de linchamiento hacia una persona en particular, que si están diciendo que hubo dinero o no, pues habrá que comprobarlo, porque eso me parece muy grave. La corrupción, por supuesto, se tiene que terminar, pero también la garantía de los ciudadanos respecto a una acción de la autoridad tiene que tener alguna defensa, sino ¿cuál es la defensa que tenemos los ciudadanos? ¿Cuál es el lenguaje que tenemos? Pues el mismo, el de la ley, el de la Constitución. Habría que esperar a que se entre a la profundidad y se determine si es o no constitucional o inconstitucional. Sí, adelante, José Roldán, y ahorita tengo un par de preguntas. Me parece que es muy importante darle orden a las cosas, porque de lo contrario mezclamos una cosa con otra sin que necesariamente tenga una relación de causalidad. Esto es, me parece que es muy importante que quienes tengan el poder lleven a cabo el ejercicio de su poder de manera responsable. Y el que mida la consecuencia de sus palabras tiene que ver con esa responsabilidad. Lo que comenta Alejandro respecto de la facultad que un juez puede tener de decir no a una decisión mayoritaria es un problema muy viejo, resuelto hace mucho tiempo. Y la cuestión está no en eso, sino si un juez tiene competencia o no por la ley y por la Constitución para hacerlo o no. Ese es el punto.
Nos puede parecer una cosa u otra, el problema es si tiene competencias. Sí, tiene competencias. Y por supuesto se trata de una cuestión constitucional. Ahora, la otra cuestión es, por supuesto, que no se determina todavía es si la ley, que por supuesto fue aprobada por la mayoría, respeta o no la Constitución. Y no aquí es una cuestión de criterio del juez, sino tiene que ver no solamente con la decisión del juez, sino del Tribunal Superior y eventualmente de la Corte, que en su momento nos dirá si es o no constitucional. Y yo creo que eso lo dejamos aparte. Ahora, la otra cuestión es en quién corresponde decidir si una persona tiene que tener sentencia después de cierto tiempo. Y por supuesto ahí tenemos que medir quién tiene la responsabilidad en este caso de decidir una cuestión como la suspensión, y la ley señala que debe hacerlo inmediatamente, lo cual lo ha hecho, y por supuesto esto es algo muy distinto al que una persona tenga 10, 20 o 30 o 50 años sin sentencia. Una cuestión no tiene que ver en relación con la otra. Son dos actos distintos. Si hay casos donde no hay sentencia, entonces tendremos que ver específicamente los casos donde no hay sentencia, porque de lo contrario mezclamos las relaciones cuando no hay ninguna cuestión de causa-efecto. Entonces ahí sí me parece importante eso. Y precisamente para eso son las leyes, para eso son los tribunales. Tienen que ver con las condiciones de civilidad con las cuales dirimimos nuestros conflictos y en donde ante un tercero imparcial, entonces cada quien lleva sus pruebas, cada quien lleva sus argumentos y por tanto hay que respetar a ese tercero imparcial para que tome sus decisiones en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que estamos viendo que se está afectando. Y por supuesto eso no contribuye a hacer del país un país mejor, porque lo que tenemos entonces es un abuso del poder político. Y por tanto yo creo que ahí es donde tendríamos que precisar las cuestiones. Si hay una acusación de corrupción, pues entonces tendrán que llevarse no solamente una manifestación de me parece, sino junto con las pruebas. Si hay millones, bueno, hay manera de llevar a cabo el seguimiento, como lo hemos visto en varios casos, de las cuentas bancarias, de las transferencias, de los depósitos en paraísos fiscales. Es decir, no se puede ir con la acusación sin pruebas y es precisamente eso de lo que estamos hablando acá. Ahí está, y miren que el tema causa polémica. Les agradecemos por supuesto a quienes nos están siguiendo en esta transmisión, pero por ejemplo, Pablo Casillas, bueno, dice algunas palabras que no voy a repetir, pero Carlos Santos García le responde, y Víctor Hugo Mías dice, esa ley va a ir, malditos traidores. Así nos dice, así dice. Y luego Reinaldo. No, si es así, Karim dice, dice, las otras, ¿no? ¿Cómo van a ver? Están tremendos, ¿eh? Por ejemplo, Rogelio Canchola dice, expresidentes, jueces y ministros son una bola de vendepatrias y traidores. Miguel Ángel Pérez Murillo dice, es bien sabido que los que tienen dinero, dice, pueden comprar y corromper cualquier institución. A ver, Alejandro, creo que te aludieron Ivonne y José, no sé a qué quieras responder. No, pues es que creo que ese sentir, digo, ojalá y fuera como lo comenta José, que el Poder Judicial fuera una institución procedimental, parsimoniosa, la sede de la civilidad, donde dirimimos a través de reglas claras y con certeza, y un tercero imparcial. Ojalá, yo creo que esa es la aspiración de cualquier sociedad democrática, pero la verdad es que nuestra sociedad está atravesada por una tradición y una historia de opacidad, de corrupción, en donde solo se imparte justicia en función de quién tiene más, en donde la justicia a veces es muchas veces es la trampa de la pobreza, y también que ha habido captura de los jueces y que muchos de estos jueces también, hemos visto en el pasado cómo incluso se corrompen. No quiero decir que este sea el caso, y por eso el llamado al presidente que se investigue a través del Consejo de la Judicatura, que es
procedimentalmente el organismo al que le correspondería. Ahora, esto últimamente tendrá que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí sí emitirá si es constitucional o no. A mí me parece que es constitucional porque es en apego al artículo 27 de la Constitución, uno de los emblemáticos de los pilares de nuestra Constitución, que habla sobre la rectoría del Estado en el manejo de los energéticos, en la administración, en la planeación. Y los argumentos que han emitido desde el Poder Judicial están preponderando un razonamiento de libre competencia económica, poniendo de tú a tú en condiciones iguales a la CFE con el resto de los actores privados, lo cual me parece que es una interpretación equivocada de la Constitución y que sobre todo está desentendiéndose, olvidándose de este artículo 27 que diría yo es el clave para entender el pacto fundacional de este país. Claro. Bueno, pues ahí está. Seguramente el tema no se va a acabar en estos días, va a continuar y ya veremos cuando llegue hasta la Corte en qué acaba, pero quizá lo preocupe. Sí, adelante, José. No, si me permites, Jorge, yo creo que es muy interesante adelante. Lo que dice Alejandro. Y tiene que ver con el clima que se genera. Es decir, así como las palabras que tú leíste de nuestro público, que además todos mis respetos para él y tenemos yo creo que la fortuna de tener un público interesante, en los debates normalmente hay emociones y por supuesto en las emociones se pueden canalizar en expresiones como las que hemos escuchado que tienen que ver con insultos o que pueden, y en esto podemos encontrarlos en uno y en otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que en la medida en que, y eso es una aspiración a la que debemos tender, podemos enfriar los ánimos, podemos enfriar las emociones y poner delante las razones, y las podemos poner delante de un tercero imparcial, ganamos. Porque de lo contrario terminamos simplemente agarrándonos a golpes y cuando nos agarramos a golpes todos perdemos. Entonces, se trata de eso. Y por supuesto, cuando hablamos de un gobierno de transformación, en donde apostamos, en donde hay expectativas, entonces lo que queremos es precisamente que este gobierno conduzca ese proceso para aquello que buscamos en una democracia, que son instituciones, por supuesto, más creíbles, más confiables y demás. Por supuesto que podemos tener escenarios en donde el dinero y, por supuesto, el poder de la cartera influya, y creo que eso es indeseable, por supuesto. Pero así como tenemos ese tipo de influencias, el hecho de que se amenace, el hecho de que se amedrente, el hecho de que se acuse sin pruebas y se haga señalamientos es igualmente reprobable, porque tiene que ver con un exceso y un abuso de poder, y por supuesto con un manejo del poder que no ve las consecuencias que puede generar en la sociedad y por supuesto también en las personas individualmente consideradas. Eso creo que es el tema. Lo otro nos remite a una discusión constitucional que es muy interesante y por supuesto existe el 27 constitucional. Y en el 27 constitucional y en el 28 constitucional también existe de manera muy precisa cuáles son las áreas del mercado. Y la producción es un tema de mercado. Y no le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad la planeación y le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad sectores monopólicos como son la conducción o la distribución, en donde no hay competencia y en donde el único que lleva a cabo las actividades es la Comisión Federal de Competencia Económica, perdón, la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, la otra cuestión, y yo creo que cuando exacerbamos las discusiones y nos encerramos en visiones más de enemigo, amigo, y por tanto lo que nos interesa es sacar nuestro argumento pese a todo, creo que estamos olvidando otro elemento importante y es cómo, y yo creo eso, la Comisión Federal de Electricidad es muy importante, pero aquí nos enfrentamos al cómo podemos hacer una mejor Comisión Federal de Electricidad que sea más competitiva, que vea hacia el futuro, que entre a energías limpias y por supuesto en donde salgamos ganando. Y ahí está, creo que, una de las oportunidades perdidas que está dejando pasar este gobierno y en donde creo que habría después en el futuro que particularizar cómo se van perdiendo oportunidades de transformación y de ver hacia adelante y de ver cómo las generaciones que vienen pueden salir ganando. Y creo que es una reforma
que pierda oportunidades, que vea hacia atrás y que, por supuesto, es un problema de visión del gobierno. Totalmente. Y mira, ahí está el caso de la propia Comisión Federal de Electricidad. Creo que se nos volvió Más que golpeadas. Hola, aquí estamos. Sí. Nada más les paso unos comentarios. Hay uno muy interesante de Carlos Fernando Camacho Quintana. Dice, esto es un asunto político, no es un asunto judicial, y eso lo saben los jueces. Si fuera de otra forma, dice, por supuesto que el presidente no hubiera intervenido, pero él lo sabe. Es una cuestión de poder, de medir el poder entre el ejecutivo y el judicial. Roberto Figueroa también dice, alejando el tema, dice, no es la corrupción del pasado, dice, es un ataque al poder judicial, el ejecutivo. Y Rogelio Canchola pues, se burla un poquito y dice, lo que diga mi dedito, ¿no? O sea, no a esta resolución de un juez. Pues ahí está. Ivonne, ¿cómo ves? Ahí yo creo que al final volvemos a la importancia de la fortaleza de las instituciones. ¿Dónde va a terminar? En el Poder Judicial. El Poder Judicial determinará si es constitucional o no. Y por eso es importante que estén y puedan decidir sin la presión de nadie, ni de unos ni de otros, para que sea lo mejor para nuestro país. Pues vamos a ver, porque, insisto, lo que dice la misma gente, ¿no? O sea, ellos perciben que no es un asunto meramente judicial, que es un asunto político, y por eso el presidente, pues, mete el cuerpo completo, ¿no? Y, pues, a ver, ahora sí que, a ver cómo nos sale en esta idea de ir sobre cualquier ente que muestre un poco de autonomía, así le va, ¿no? Así le va. Entonces vamos a ver qué tanta fortaleza tienen las instituciones frente a este caso. El siguiente tema que les quiero poner en la agenda es, pues finalmente hubo toro. Ya lo hemos platicado en esta mesa, la postulación de Félix Salgado Macedonio, ya arrancó su campaña. Hoy en algunos de sus eventos decía que pues esos críticos dentro de su partido, dice que no están de acuerdo con él, pues que se vayan, dice que se vayan al PRI. Los que me están criticando dentro de Morena. La pregunta que les quiero hacer es, ¿tendrá un costo para la cuarta transformación, para la propuesta del observador, esta postulación? ¿Cómo ves, Iván? Mira, lo que yo veo es que hay un antes y un ahora en la relación de Morena y el régimen con las mujeres. Por mucho que hablaron, que participaron, que hicieron de muchas maneras hacerse sentir y escuchar a las mujeres, particularmente las que fueron o las que denunciaron, pues lamentablemente encontraron oídos sordos, simularon un proceso, lo platicábamos la semana pasada y aquí casi ya podíamos atinarle al melate, no estuvo Alejandro, pero todos estábamos coincidiendo en que de todas maneras iba el toro, porque arrancaron la campaña con las botargas del toro, entonces esto pues mostraba lo que al final de cuentas pasó, ¿no? Mantuvieron a su candidato, me parece que con un alto costo para el régimen, para Morena, porque al final de cuentas no escucharon a las mujeres. Escuchar hoy a una de las víctimas en donde dice, yo ya no voy a seguir, como mujer es verdaderamente doloroso y porque el que la lleve a decir eso, no sabemos qué más hay atrás, ¿no? Es un patrón de comportamiento, lo que hemos platicado, creo que 3 lunes seguidos este tema. Así es. Me parece que en el caso particular del trato con las mujeres, hay un antes y una ahora respecto al régimen de Morena. Pues ahí está. Alejandro, ¿cómo ves? Un antes y un después. Pues coinciden que es decepcionante. Yo la verdad es que tenía la expectativa de que el fallo de la Comisión de Honestidad y Justicia no se rían, así se llama, no se rían. No, es que la otra vez le dije de honor y Ivonne muy bien me contestó. Yo dije de honestidad.
Ya la traigo de muletilla, la de honor. Pero confiaba en que eso iba a revertir el hecho. De hecho, creo que anticipé mis festejos y bueno, vimos que los poderes reales ahí se impusieron al interior del partido, generó una grieta fuerte también al interior del movimiento. No minimizar ni soslayar la lucha que dieron las compañeras muy valientemente al interior, pero bueno, ahí lamentablemente se tomó esta decisión. Me parece que va a afectar, pero más en términos reputacionales y de credibilidad, de coherencia, de enarbolar esta agenda que es tan importante y relevante en estos momentos. Pero, y esto es para ponerlo digno de análisis, durante los mismos días en donde se estaba dando todo este debate en medios de comunicación, en Twitter, sobre el hashtag un violador no será gobernador, etcétera, se levantan encuestas, Alejandro Moreno en El Financiero, por ejemplo, y vemos no solamente un incremento en la votación por Morena a nivel nacional, sino que vemos un incremento en el público femenino entre las mujeres ciudadanas de la intención de voto. Entonces, pues si nos remitimos, digamos, a las cifras, y eso yo lo pongo como pregunta, ¿a qué se debe? Pero si nos remitimos a las cifras que están dando estas encuestas, que a mí me parece la de Moreno una fuente confiable, pues habría que concluir que no, en términos electorales, no estaría generando un efecto. Sin embargo, yo digo, en términos de reputación, además de confrontarse, yo digo que innecesaria y absurdamente con un movimiento que tiene muchas afinidades porque busca la transformación, porque hay un feminismo fuerte al interior de la Cuarta Transformación también, me parece que ahí sí. Pero claro. creo que Jorge se desconectó. Ahí está, sí. No, aquí estoy. Lo que pasa es que apagué mi cámara porque creo que estaba como ahí parpadeando. Preguntarte, José Roldán, ¿crees que tenga un costo para Morena? Ya lo decía ahorita Alejandro, en el sentido de que la encuesta de Alejandro Moreno, ¿no?, en El Financiero, dice que no refleja un impacto mayor en los números de Morena. Sin embargo, yo no sé si en otras entidades, por ejemplo, en la Ciudad de México, una población mucho más, o un movimiento mucho más acuerpado, mucho más sólido, y que quiera cobrarle la factura a Morena. ¿Tú cómo lo estás viendo? Confieso que yo tenía una gran esperanza y quería creer en Alejandro, y de verdad, Alex, te lo digo con la mayor convicción. Quería que tuvieras razón. Sí, yo también quería tener razón en esto. Ahora, lamentablemente no sucedió eso. Y yo creo que nos lleva a una reflexión. Estaba recordando esta novela de Vargas Llosa, de Conversaciones en la Catedral, y se hace una pregunta que se llama ¿cuándo se jodió el Perú? Y tiene que ver con las expectativas que generan las nuevas opciones políticas. Yo soy un votante de izquierda, voté por Morena, por supuesto, y tiene que ver con las expectativas que se generan cuando se van formando nuevas opciones. Y por supuesto Morena, yo creo que es parte de la explicación de lo que ha pasado en los años, inició con un capital intangible que tiene que ver con esto que llamémosle así, la congruencia y el posible valor moral de un discurso, de una propuesta y demás. Y me parece que la decisión que ha tomado le da precisamente en la columna vertebral de la opción política, y que tiene que ver con, y es un golpe infringido. Es decir, Morena se desautoriza a sí mismo, y efectivamente tiene una cuestión no solamente reputacional, sino estructural en el discurso y en la legitimidad de su propia oferta política. Y me parece, por supuesto, que si en el futuro miramos hacia atrás y nos preguntamos cuándo se jodió la alternativa que tenía tantas expectativas, creo que ubicaremos esto como uno de los momentos clave, ¿no? Y bueno, por supuesto, tiene que ver con una paradoja, y es cómo están dando las pérdidas a partir del propio éxito.
lo que pasa ya con las encuestas y lo que pueda pasar con las votaciones, por supuesto, tiene que ver con la reflexión y de qué es lo que tienen en mente las preferencias, las expectativas, los votantes y por qué es que votan, por qué votan, y puede haber una serie de referencias. Yo creo que esta no va a ser parte de la explicación, porque si no tendríamos un contrasentido de que aumentó de repente la popularidad de la votación precisamente porque eligieron a Salgado Macedonio, y me parece que tampoco pues, sería esa la explicación. Pero creo que ahí tendría esta parte. Entonces me parece, puntualizando la respuesta, que yo creo que sí hay un costo, y es un costo mayor, es un costo autoinfringido, ¿no? Y este costo autoinfringido creo que le pega en una de las partes que es la columna vertebral de la valoración y la congruencia con la valoración. Sí, yo creo que en algún momento de su vida el PRI también asumió, digamos, la misma actitud. Pensaba que tenía todas las canicas consigo, que la posición o la tenía o maniatada o comprada, y entonces hacía y deshacía, sin darse cuenta que al ir haciendo y deshaciendo estaba acabando su propia tumba, ¿no? La transición de Fox, ¿no? Que generó mucha expectativa de cambio, en fin, y que al final de cuentas terminó, como parafraseando a José, ¿no? Jodiendo las expectativas, ¿no? Y es interesante, la verdad es que agradecemos mucho a nuestra audiencia, hoy está muy participativa y las agradecemos. Adrián Martínez Chapa dice, sí es cierto lo que dice Ivonne, dice, es un antes y un después, dice, un después muy lamentable que dejó clara la postura de Morena y del gobierno federal, una postura que no respalda a las mujeres. Decían en su comunicado que la 4T será feminista o no será, y pues parece que entonces no será. Eso nos dice Adrián Martínez Chapa. Y alguien que firma con sus apellidos, Escobedo Martínez, nos dice, el Toro no será una pérdida para Morena. En cuanto a términos políticos nos referimos, tiene la capacidad de darle gobernabilidad al presidente en Guerrero y además se podrá llevar más diputados federales a la Cámara, por supuesto. Si ya que el electorado vota partido, esta es la democracia. No estoy de acuerdo con que Félix Salgado sea el candidato a la gubernatura, pero esto es la democracia. Ahí está, la gente está ponderando que va a ser y que además le va a traer votos, ¿no? O sea, que le va a traer diputados. Vamos a ver cómo lo valora, ¿no? La sociedad de Guerrero, y los números pues los conoceremos el próximo 6, 7 de junio. Estamos ya 80 y ¿cuántos días? 84 días ya de la elección. Ivonne creo que es la que lleva el conteo. 84. Sí, 84. 84. Hoy sí le atiné. Hoy sí le atiné. Bueno, vamos a entrar al siguiente tema antes de que se acabe el programa, porque hoy nos agotó bastante el primer asunto, que es muy, muy interesante. Yo quería preguntarles de este señalamiento que hizo el presidente la semana pasada de anunciar su retiro. Ya lo había dicho antes en otro momento, al hablar de que él, pues, cuando termine su sexenio, se va a retirar a su rancho, que va a escribir libros, en fin, pero lo vuelve a meter al tema el presidente. Y yo quisiera preguntarles, Ivonne, ¿de verdad crees que el presidente está anunciando su jubilación o nada más nos está dando a tole con el dedo? Bueno, para terminar con este tema, porque creo que no se va a terminar, el de Guerrero y de Félix Salgado Macedonio, a mí sí me gustaría, como mujer, decir que hay una herida profunda, una herida honda, que está abierta entre las mujeres y la relación del régimen y de Morena en particular. En este sentido, sea en Guerrero, pero nos afecta a todos en el país. Creo que vale la pena dejarlo muy sentado porque sí nos duele a todas lo que sufrieron las víctimas de violencia. Sí, totalmente. Y pues si se va a retirar el presidente o no, pues la verdad es que creo que pues nos va a meter otra vez a hablar de lo que él quiere y no de las cosas que importan al país, ¿no? Si se quiere pensionar, jubilar por el ISSSTE, no por el ISSSTE, pues que lo haga, no pasa nada. Sí, en el tema político yo siempre he comentado que de la política, y a los que nos gusta la política, pues nunca nos retiramos. Siempre de alguna manera estamos presentes, ¿no? Yo decía, no es como un catarro, no te tomas una pastilla y se te quita. Es algo que, y en el caso particular, el presidente, pues ha estado en los últimos, no sé, 35, no sé toda cuántos su años vida, de su vida claro. en esto. Si se va a retirar o no,
será decisión de él, y si lo hace como lo anunció a través del ISSSTE, vuelvo a las fortalezas de las instituciones. Será la institución la que determine si cumple con lo que marca el reglamento respecto a los años que tiene que cumplir, y también valdría la pena preguntar, pues, con cuánto se va a jubilar, si con el 40, con el 100 y con qué salario, obviamente, ¿no? Ahí está. José Roldán, ¿cómo ves? José, ¿cómo ves? ¿Se jubila o no se jubila? Yo creo que el retiro del presidente tiene que ver. Yo creo que el retiro del presidente tiene que ver con lo que va a ir sucediendo con Morena. Me parece que hay que ver la explicación en dos procesos paralelos. En la medida en que Morena no se consolide como un partido, y que a mí me parece deseable que tenga una consolidación como partido y como una alternativa que en la expectativa de un largo plazo pueda prescindir de la presencia tan relevante y tan fuerte del presidente, tendríamos una menor necesidad de que López Obrador esté presente, en la medida en que el partido es más sólido, tiene su propia estructura, es capaz de procesar sus conflictos internos y lo hace razonablemente, y por tanto puede consolidarse como una alternativa política. ¿Y por qué se da? Porque la existencia y la jubilación de López Obrador tiene que ver con que es el gran elemento cohesionador de Morena, es el gran elemento aglutinador, y por supuesto, y recuerdo algo que decía Alejandro en programas pasados, puede haber más obradorismo que morenismo, ¿sí? Y mientras haya más obradorismo que morenismo, entonces tenemos menos partido y más presencia de un dirigente carismático. Y por supuesto sería extraordinariamente notable que tomara la decisión de retirarse, porque, y yo creo que López Obrador es alguien muy sensible a la petición del pueblo, que ceda esta tentación y esta atracción que podría tener en la medida en que el obradorismo sea más fuerte que el modernismo, que el morenismo. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío de Morena, de consolidarse como una alternativa política, de no ser como lo fue el PRD, capturado por los propios grupos de interés, que los hay, por supuesto, y que en buena medida se trasladan del PRD, y que tenga, y de que le apuesta a la pluralidad. Es decir, yo creo que el triunfo de López Obrador tuvo que ver más con que abrió una expectativa de pluralidad, abrió una expectativa de menos sectarismo, y por tanto eso es lo que le dio el gran atractivo, además de la insatisfacción, en fin, de las críticas con otras alternativas. Si tenemos un proceso de captura de grupos, de tribus, de grupos de poder, entonces vamos a tener la reedición del PRD. A ver, dos cosas. Uno, dice Ivonne que el presidente realmente echó el gato al agua y ya. O morenismo. Apenas te escuché a oír, Jorge, pero me parece que te toca sí, tu efectivamente, turno. el obradorismo es más amplio que el Ay, ¿me morenismo. escuchas? Sí, te escucha, ya ves. A ver. Adelante, sí. Que es más, sí, porque justamente el pegamento de esta coalición tan amplia, tan heterogénea y a veces con eficiencias, pero también a veces con contradicciones precisamente por su heterogeneidad, pues es este liderazgo carismático. Y bueno, ¿con qué salario se va a retirar? Pues yo creo que ya el presidente para 2024 habrá acumulado sus semanas de cotización en el ISSSTE, y bueno, está antes del régimen de pensiones del 97. Problema los que nos retiraremos después de las pensiones del nuevo régimen. Pero creo que más allá de eso, creo que estos mensajes que son un poco anticipados, también hay que decir que fue en la mañanera en respuesta a la pregunta de un periodista,
Bueno, uno es su insistencia porque la oposición ha estado muy insistente en los deseos de reelección del presidente. Desde el inicio del gobierno han insistido en que el presidente va a querer modificar la Constitución para reelegirse, cosa que él ha tenido que salir en reiteradas ocasiones a desmentirlo. Pero pero yo creo que hay otras dos razones muy importantes para celebrar el retiro del presidente en cuanto finalice su mandato constitucional. Una es que creo que se rompió una tradición que fue muy positiva en el sistema político mexicano y que se instauró luego de que Lázaro Cárdenas exiliara o mandara más bien al exilio a Plutarco Elías Calles porque quería seguir prolongando su maximato y seguir mandando desde enfrente a quien ocupara Los Pinos, como lo hizo con los 3 presidentes anteriores de Lázaro Cárdenas. A partir de ese momento se instaló una tradición en la cual los expresidentes, una vez que salían, pues ya no intervenían, ya no tenían proyectos políticos, digamos, relevantes, desde luego que fueron una voz muy importante, el propio Lázaro Cárdenas, una voz en contra de la guerra, por ejemplo, en contra de las políticas intervencionistas, pero digamos que había una regla de ya no inmiscuirse ni tratar de seguir marcando la impronta. Y me parece que esta regla se rompió luego de la alternancia, tanto con Vicente Fox, pero sobre todo con Felipe Calderón, que incluso no solamente quiso formar su propio partido, sino quiso volver el proyecto que representaban, pues querían seguir, volver a Los Pinos. Y la otra que creo que es buena, es si tú te pones a ver los casos, las experiencias de América Latina, la enorme dependencia que generan los procesos de cambio progresista de su líder carismático. El caso de Evo Morales, el caso de Correa, el caso del kirchnerismo. Lula. Con una enorme dependencia, el propio Lula, muy difícilmente lograron, después de que acabaran sus mandatos constitucionales, prolongar el proyecto por esta enorme dependencia. Y creo que el retiro o el anuncio del retiro es también un mensaje al interior de la coalición gobernante de se tiene que ir preparando, esto no es para siempre y deben generarse nuevos cuadros políticos, nuevos liderazgos capaces de generar esta movilización, de mantener continuo este proceso de transformación. Me parece que por ahí es el mensaje del presidente. Creo que es una buena discusión, más allá de que, insisto, lo que haya intentado fue aventar el gato al agua y pues a ver qué pasaba, ¿no? Pero creo que es interesante. Un par de comentarios. Sergio Cos, y creo que ahí te hablan Ivonne Ortega, dice, yo soy de Chiapas, dice, ¿por qué no buscan mejor una mujer presidenta? No, mi amor decía que hay que trabajar con lo que tienes, así que ahorita con lo que tengo. Muy bien. Y luego Roberto Figueroa, también es interesante lo que dice Roberto, dice, la política es como la viruela, dice, a quien no mata lo deja picado. Dice, pero creo que hay temas más importantes, está muy bueno, dice, Obrador puede hacer todo lo que la Constitución y sus seguidores le permitan. O sea que sí, yo creo que sí, la gente está interesada en los temas y en en particular, por supuesto, desata pasiones, ¿no? Si quieren ver al observador todavía actuante, y yo creo que va a seguir actuante por un tiempo más, pero habrá que ver cómo se organiza ahí con el morenismo, con el obradorismo, y a ver qué es lo que queda de esos ismos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, y muy rápido un comentario de cada uno de ustedes, ¿cómo están viendo el tema de la discusión de la marihuana, de la aprobación de la cannabis? Ya hizo algunos ajustes la semana pasada la Cámara de Diputados, pasan al Senado para su revisión, tendrá que avalarlos, si no, pues ahí se nos acaba la discusión, pero ¿cómo lo están viendo? José Roldán, ¿qué te inquieta de esto? Me parece positivo que finalmente esto esté ya en sede jurisdiccional, en sede legislativa, pero me parece insuficiente. Yo creo que ahí ha faltado apreciar no solamente la marihuana, sino otras drogas, desde una política más amplia y que tiene que ver con una política de salud, por supuesto, de salud pública, pero en relación con seguridad. Y, por supuesto, esto de avanzar en ciertos usos de la marihuana es algo positivo y que me parece que habría que celebrar, pero creo que todavía insuficiente. Claro. Ivonne, ¿cómo ves? Sí, está bien. Ivonne, ¿cómo lo estás valorando?
Bueno, primero hay que recordar que por ejemplo, es un acto el que está haciendo la Cámara, porque todavía falta que lo discuta el Senado, que es una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de despenalizar el uso lúdico de la cannabis. Que se llevó más o menos 3 años, no tengo la fecha exacta, pero más o menos como 3 años de la discusión del tribunal, y a partir de allá es que se sometió a discusión en la Cámara de Diputados y ahora faltará cómo lo votará la Cámara de Senadores. Es muy importante ver, por ejemplo, cómo no criminalizamos a la decisión de la persona el uso de la cannabis lúdico. Ahí, entre las instrucciones que están dentro de la discusión, está, por ejemplo, que pueda estar regulado si tú aceptas o consumes cannabis, que tienes que estar dentro de la dirección esta de usos, ya se me olvidó cómo se llama, pero que tienen que ver con adicciones. El CONADIC, de alguna manera es discriminación. De alguna manera es discriminación porque yo no conozco algún patrón que haya de los que consumen alcohol o de los que consumen azúcar. En el caso de la cannabis sí lo hay, ¿no? Entonces creo que esperaremos a la discusión del Senado. Es un tema que hay que discutir a profundidad y que también cuidar los temas que puedan ser este filito de, por ejemplo, este consumo de 28 gramos, que sí hasta pudieran acusar de algo, pues incrementando el gramaje, etcétera, pudiera ser condenado. Creo que ahí están atentos a la discusión del Senado. Así es, y de hecho la diputada del PRI, Cinta López Castro, hacía un extrañamiento, ¿no? en su exposición en San Lázaro, y bueno, se fueron sobre ella los videos, y hasta se creó un hashtag, ¿no, Alejandro? Ya te vi que también viste el video. Fue un extrañamiento muy extraño, la verdad. Sí. Pero fíjate, empezamos la mesa con un tema de que genera confrontación entre poderes, y al contrario, lo que vemos es una colaboración entre poderes, y no tendría por qué extrañarnos, porque de eso precisamente se trata la democracia. Quizás en estos debates luego haya excesos o tonos fuertes, apasionamientos, pero finalmente en eso consiste. Y sí, aunque sea un emplazamiento de la Suprema Corte y estaba obligado el Poder Legislativo, yo creo que las mayorías legislativas sí juegan un papel. Y ahí te lo pongo, a pesar de que fuera un emplazamiento de la Corte, PRI y PAN votaron en bloque en contra. Digamos, con una mayoría como la anterior, esta reforma creo que sería impensable por más que hubiera este emplazamiento. Y yo diría que no es algo menor, creo que sí es un punto de inflexión, ya es el fin del prohibicionismo y apenas el comienzo de un debate muy prolongado que va a tener que ver con la regulación de los mercados. Y esto en reconocimiento a que perdimos una guerra que nos costó cientos de miles de muertos en contra de las drogas, desaparecidos, que esta política prohibicionista no funcionó, que los criminales, los delincuentes seguían controlando este mercado, que es una realidad hoy en día, y que finalmente pues hay que abordar este tema pues desde una perspectiva de derechos humanos y de disminución de riesgos. Y entonces me parece que eso es algo muy positivo para el país y que tiene que ver ya con cambiar por completo el paradigma de la política de drogas. Creo que se quedó muy corta también, pudiendo avanzar mucho. Los legisladores se impusieron el propio freno de mano y creo que hay dos deficiencias muy fuertes en la ley, pero principalmente la que comentaba Ivonne Ortega. La marihuana sigue estando dentro del Código Penal, se sigue criminalizando a los usuarios, solamente que se amplifica la posibilidad de portación. Me parece que estaba en 5 gramos, ahora es en 28 gramos. 28. Lo cual es un avance, sí es importante eso, pero de cualquier forma se prestará a digamos, a extorsiones, o todavía las fuerzas públicas seguirán persiguiendo este delito, cuando más bien habría que atender realmente los delitos que afectan a la gente, o enfocarse en drogas que realmente son lesivas, como el fentanilo, que está generando tanta violencia y afectaciones en los puertos del Pacífico. De cualquier forma, creo que es un muy buen avance, y ojalá que el primer avance sea que todos aquellas personas, principalmente jóvenes, que fueron o que están privadas de su libertad por haber portado
un gramaje menor a la dosis de 28 gramos, al día siguiente de su publicación salgan de la cárcel. Creo que ese sería un excelente precedente. Pues ahí está. Perdón, Sí, adelante. Complementar un poco lo que dice Alejandro respecto a, es que se sanciona y se castiga al usuario, y habría que ver qué pasa con el proveedor también, ¿no? Primero los derechos y luego los mercados, ¿no? Claro, claro. Y tienen más derechos con las licencias las empresas que los propios usuarios. Sí, yo creo que sí nos falta mucho por avanzar en ese terreno. Evidentemente, la regulación es un extraordinario paso, ¿no? Nos salimos de esa política que nos implementaron, que nos impusieron, ¿no? Desde Estados Unidos, de que la única forma de combatir al narco era pues a balazos, ¿no? A balazos, y cuando ellos eran los principales consumidores, ¿no? Los que, el motor, digamos, principal, ¿no? Del tráfico de drogas, pues está básicamente en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, lamentablemente, en el caso de México se ha ampliado, digamos, el consumo, quizá para mal. Hemos tenido un avance en la economía que ha permitido, ¿no? que la gente también consuma algún tipo de enervante, pero bueno, se están poniendo reglas, faltan, y vamos a ver, pues, hay que estar pendientes qué resuelve el Senado en los próximos días, semanas, y pues a ver, pero por lo pronto sí reconocer que pues es un avance, ¿no? Es un avance, aunque sea con deficiencias, ¿no? Ya decía Ivonne, con José Roldán también, lo que tú mencionabas, Alejandro, pero bueno, algo es algo, y ya veremos cómo caminamos en ese terreno. Y bueno, pues yo quiero agradecerles, por supuesto, Ivonne Ortega, muchísimas gracias, buenas noches por haber estado con nosotros una noche más aquí. Al contrario, gracias a ti, a José, a Jorge, Alejandro, muchísimas gracias. Un lunes más, o un lunes menos, al 6 de junio. Gracias, Ivonne. Así